Enrico Alcuadrado en vivo por Canal 5 Santa Fe y agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar, y nos vamos a meter en una comunicación porque me dicen que tenemos en línea al candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Me refiero a Néstor Pitrola. Pitrola, buen mediodía. Andrés Batistela lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Andrés? Buen día a todos. Bien, gracias por atendernos, Néstor. Veía una frase suya: el gobierno de Macri es el fracaso del capitalismo, y queríamos que se explaye un poquito más respecto a esto, Néstor. ¿Por qué el gobierno de Macri en particular es el fracaso del capitalismo y qué se puede venir en un eventual gobierno de Alberto Fernández si se confirman los datos de las PASO? Claro. Bueno, muy importante. Es un fracaso del capitalismo argentino en general, porque el gobierno de Macri no ha sido una administración aislada, ha tenido el apoyo de toda la clase capitalista, de la Unión Industrial, del capital agrario, las cuatro entidades, los bancos, no hablemos, que han sido grandes beneficiarios de engordados balances con la especulación financiera. La propia CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, apoyó todas las políticas de Macri. ¿Y cuáles son esas políticas? Bueno, libre movimiento de capitales, endeudamiento, flexibilización laboral, rebaja de impuestos al capital, rebaja de retenciones, una política enormemente entreguista en materia de recursos petroleros, gasíferos, dando continuidad, por supuesto, a la política de Garlucho, de Kicillof, de Cristina Kirchner, del Pacto Ipf-Chevron. Pero acá hay una tentativa de conjunto que se ha hecho estos 4 años y que ha fracasado completamente. Claro. Ha terminado con el país quebrado, en una recesión galopante, con una inflación brutal, el Banco Central también quebrado, con un pasivo mayor a su activo, con la bomba de la ley. Pues no hay frente que funcione, no hay ni operaciones inmobiliarias, que es un país colapsado. Claro. Entonces, el fracaso es de una clase social, y esto incluye a todos los políticos, porque de todos los políticos capitalistas, me refiero. Acá hubo un parlamento que tuvo mayoría opositora y le acompañó las leyes. Pichetto fue el hombre que le garantizó el voto opositor en el Senado, pero Sergio Massa y Bocio se lo garantizaron en diputados, que hoy son parte de la alianza de Alberto Fernández, ¿no? Sí. Por otro lado, los gobernadores fueron haciendo ellos su negocio y su apoyo, y sus diputados también apoyaron, firmaron el pacto fiscal que quitó la movilidad a los jubilados, apoyaron la perpetuación de ganancias en los salarios. Acá también hay que apuntar la colaboración de la cúpula de la CGT, de Daer, de Acuña, de toda la CGT, que acompañó largamente. Después Moyano empezó a hacerse el opositor, que fue el que más apoyó a Macri en su abstención. Sí, pero acá ha tenido un apoyo del peronismo. Entonces ahora el peronismo es opositor, monta el relevo, pero frente a un gobierno que tuvo colaboración de todo el arco político y de toda la clase capitalista. Claro, pero Pitrola, ¿por qué con todo esto que usted bien describe, ¿no?, a favor del gobierno de Macri, todo este aparato capitalista, e inclusive con el Congreso y, como usted bien lo decía, los gobernadores y demás, ¿por qué terminamos en default, en crisis, en chocarnos otra vez contra la pared? Inclusive en su ley, ¿no? Por la inviabilidad del capitalismo nacional. Esto es fundamental, porque somos una colonia financiera, porque estamos desarrollando el petróleo con un régimen de entrega nacional y no un régimen de soberanía nacional. Me refiero al petróleo, al gas, a la minería, porque entregamos a los grupos exportadores todo el negocio de la soja, y porque hemos aceptado una deuda usuraria, ilegítima, una deuda que es un negociado. Mire, acá viene uno de los primeros puntos vertebrales del Frente de Izquierda en su programa de salida a la crisis, que es la ruptura con el FMI, la revisión y el no pago de la deuda.
la deuda no ha sido invertido en nada que tenga que ver con el desarrollo nacional. No. Ni en infraestructura, ni en industrialización, ni en ferrocarriles, ni en salud, ni en educación. Es un negociado. Fuga de capitales, intereses sobre intereses, tasas fijadas por la banca Morgan que son totalmente usurarias, financiar un déficit del tesoro que está originado por los subsidios a los grupos económicos, no por el gasto en los pobres, de ninguna manera. Entonces, este es el origen de esta deuda usuraria. Y el gobierno de Alberto Fernández viene a hacer un relevo, pero en los mismos términos de este rumbo continental de la burguesía, porque es el rumbo de Bolsonaro, es el rumbo de Piñera, es el rumbo de América Latina, es un rumbo crítico en una fase crítica de la economía mundial, claro, sin nada por guerras comerciales, recesión económica. Acá Alberto Fernández fue devaluacionista, apoyó esta devaluación a 60 pesos, que usted ve que las consecuencias que ha traído son un agravamiento de la crisis. Él ha ido acompañando las medidas de Macri en este último periodo y es partidario de honrar esta deuda usuraria. Y ya está establecido negociaciones con los fondos de inversión, con la banca acreedora y con el propio FMI, aunque es un bolonqui porque el FMI quiere una cosa, los fondos de inversión quieren otra. Bueno, esto va a conocer enormes capítulos de crisis y de convulsiones sociales, porque esto de que se paga la deuda sin hambre es un cuento de campaña electoral. Claro. Ni en Portugal se pagó sin hambre, ni en Uruguay se pagó sin hambre, ni en Ucrania, ni en ningún lugar del mundo. No, seguro. Es decir, los ajustes traen dramas y privaciones sociales de todo orden. Pero usted mire en qué punto está el trabajador argentino, sin trabajo, con un salario, la mitad de los asalariados ganan mucho menos que la línea de pobreza, con un estallido de índices de pobreza y miseria social. Es un cuadro que requiere un giro de 180 grados. Es lo contrario de lo que está prometiendo Alberto Fernández, que se la pasa dando señales a los mercados, ¿no? Claro. Pitrola, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Ecuador, bueno, por supuesto lo que está pasando en la Argentina, ¿para usted en qué va a derivar todo esto? Y yo creo que vamos a ir a convulsiones sociales. El caso de Perú lo tuvo en su momento contra Kuczynski, y ahora tienen una fuerte crisis institucional. La corrupción de Estado en América Latina es brutal. Usted ve que todos los expresidentes están presos en Perú, excepto Alan García, que se suicidó antes que llegue la policía a la casa. Bueno, es la corrupción de los estados de América Latina, su inviabilidad en los términos de los capitalismos que tenemos en nuestros países, porque está planteado el problema de recuperar una soberanía. Ahora la vamos a recuperar de la mano de los trabajadores, porque la clase capitalista está toda metida en los negociados de los grupos económicos internacionales, en los negociados de la deuda, en el negociado del capital financiero. Fíjense usted que los tenedores de bonos, que hoy son basuras y que pretenden ser rescatados con el sacrificio del pueblo argentino, en muchos casos son grupos económicos extranjeros, nacionales, están todos implicados. Y yo creo que lo de Ecuador marca un poco, lo mismo que la provincia de Chubut. Claro. Ojo, no hace falta irse a Ecuador. Claro. Chubut hace 2 meses que está en huelga. Sí. Ha habido puebladas, bueno, de todo ha pasado. Y porque hay un gobernador, en este caso albertista, que ha endeudado a la provincia, hipotecó las regalías petroleras, tiene 1.100 millones de dólares de deuda que no puede pagar, y la está pagando incumpliendo los sueldos y los mínimos aumentos que había dispuestos para el personal estatal, docente y judicial. Es una provincia quebrada. Yo creo que Chubut nos muestra el espejo argentino, este pacto social que tanto están trabajando de parte de Alberto Fernández, de la burocracia de la CGT y del PJ, es para maniatar al trabajador que no salga a reclamar contra las medidas que vienen. Esto es 2 más 2. Claro. ¿Y por qué votar al Frente de Izquierda Unidad en este marco, Pitrola? Bueno, porque tenemos un programa de salida a la crisis. Realmente desconociendo el negociado de la deuda,
nacionalizando los recursos estratégicos, la banca, el comercio exterior, de manera de poder volcar el ahorro nacional e industrializar el país. Alberto Fernández dice que no va a pagar más la tasa de la LELIC, tampoco dice cómo lo va a hacer en los términos en que él se lo plantea, y de ahí que le va a pagar a los jubilados. Son todas promesas de campaña. Entonces nosotros tenemos un programa que es duro, transformador, pero es realista. Los de ellos son utopías que terminan en la falsedad del político en campaña, ¿no? Después viene que la realidad no es como le pintaron a la gente, que no hay repago de la deuda sin el hambre del pueblo, como le están pintando. Entonces yo creo que el voto al Frente de Izquierda es más importante que nunca para apoyar que la salida de los argentinos sea en favor de los trabajadores. Es decir, nuestra idea es que la crisis no la pague la clase social que siempre la paga, que es la de la mayoría trabajadora. Y eso es toda una agenda, contra la agenda del FMI, de reforma laboral, de reforma previsional, de impuestazo, de tarifazo, de más entrega nacional, de más primarización, ¿no? Porque el propio Alberto Fernández nos propone una Argentina exportadora de soja, de petróleo y de minería. Con eso no van a comer 45 millones de argentinos. Continuará el desmantelamiento industrial. Están preocupados por los dólares para la deuda. Entonces nosotros tenemos la salida a la crisis. Ahora usted me dirá, pero tienen que ser poder político. Claro. Sí, en el mientras tanto nuestros diputados van a trabajar por esa agenda política y acumulando la perspectiva de poder político futura. Yo creo que tener diputados de los trabajadores del FIT Unidad es más importante que nunca. Claro. Pitrola, como siempre, le agradecemos por estos minutos de charla con nosotros. Al contrario, gracias a usted, hasta pronto. Un abrazo. Néstor Pitrola es candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad.